Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a conversar sobre el fenómeno de reflexión de la luz, uno de los fenómenos, valga la redundancia, de la luz. Sabemos que la luz tiene naturaleza dual, se comporta como una partícula, o sea, viaja en línea recta, tiene naturaleza corpuscular, pero también se mueve en forma de onda, o sea, tiene una naturaleza ondulatoria. En el caso del fenómeno de reflexión, vamos a utilizar la naturaleza corpuscular de la luz para poder explicar con mayor facilidad este fenómeno. Bien, la reflexión implica la absorción y reemisión de la luz por medio de complejas vibraciones electromagnéticas, ¿verdad? Cuando la luz incide en una superficie, ya sea que ésta produzca imágenes o no produzca, y se refleja en ese medio. Bien, todo lo que nosotros vemos en realidad es luz. El acto de ver se produce porque haces de luz de una fuente, por ejemplo, el sol, una fuente de luz, por ejemplo, el sol, llegan a los objetos que nosotros vemos, esa luz se refleja y llega a nuestros ojos. Así se produce el acto de ver. Antes se tenía la concepción de que el acto de ver se producía porque filamentos de luz, ¿verdad? Salían de nuestros ojos, pero eso sabemos ya hoy día que no es de esa manera. Entonces, como les decía, vamos a utilizar la naturaleza corpuscular de la luz para explicar el fenómeno de reflexión. Y es bien sencillo de aprender o de entender. Supongan que esto es una superficie reflectante. Puede ser ya sea una que produzca imágenes o una que no. Ya les explico la diferencia. Cuando un haz de luz o un rayo de luz de una fuente luminosa, imaginemos que es el sol, incide, o sea, choca contra una superficie, ese haz de luz, cuando choca, rebota y se refleja, o sea, no se transmite al medio, sino que se refleja. Bueno, ese haz de luz llega o incide en esa superficie, esta sería la superficie. Llega a esa superficie formando un ángulo entre el rayo incidente, este que estoy señalando, y como ven por el sentido que tiene el rayo, este viene siendo el rayo incidente. Ese rayo forma un ángulo respecto a esta línea que se le llama normal. Esta línea normal es una línea imaginaria que siempre será perpendicular a la superficie. ¿Eso qué significa? Que la normal siempre va a formar un ángulo recto con esa superficie. Supongan que este marcador es la superficie, este otro marcador representa la normal. Bueno, la normal siempre va a formar un ángulo recto, no importa si la superficie es horizontal, si es vertical o si es inclinada. De la normal a la superficie siempre habrá 90 grados. Muy bien. A ese ángulo entre el rayo incidente y la normal se le denomina ángulo de incidencia, θ sub i. Vamos a utilizar ese símbolo. Ángulo de incidencia. Bueno, cuando ese rayo o haz de luz se refleja en la superficie, lo hace formando un ángulo también, pero ahora entre el rayo reflejado, sería este de acá, y la superficie, perdón, y la normal. A este ángulo se le denomina ángulo de reflexión. Vamos a utilizar las siglas, perdón, el símbolo θ sub r. θ sub r viene siendo el ángulo de reflexión. Esos dos rayos formarán un ángulo respecto a la superficie. O sea, el ángulo entre el rayo, ya sea el incidente, y la superficie, entre el rayo reflejado y la superficie, a este ángulo vamos a denominarle alfa. Vamos a simbolizarlo con la letra alfa. Pero quizás tú lees en algún texto y van a utilizar otro símbolo. Bien, usted nada más aprenda ese concepto.
Alfa viene siendo el ángulo entre cualquiera de los dos rayos y la superficie reflejada. ¿Ok? Como vemos allí, de la normal a la superficie hay 90 grados. ¿Qué significa? Que ese, si usted quiere conocer, por ejemplo, el ángulo de incidencia o de reflexión a partir del ángulo respecto a la superficie, usted va a decir que el ángulo de incidencia va a ser igual a 90 grados, o sea, a los 90 grados, usted le resta el ángulo alfa y vas a conocer el ángulo de incidencia. Si lo vemos de este lado, nuestro ángulo de reflexión es a estos 90 grados, desde aquí hasta acá hay 90, le restamos alfa y me va a quedar el ángulo de reflexión. Hay una ley de la reflexión que dice que esos dos ángulos siempre van a ser iguales, siempre. No importa a qué tipo de superficie esa luz incida o choque contra ella, ¿verdad? Cuando se refleja, lo va a hacer con el mismo ángulo. Esa es la ley más importante de la reflexión. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Matemáticamente escrito, ¿qué significa? Que estos dos ángulos son iguales. Voy a escribirlo por aquí. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y esta es la ley de la reflexión. Esto indica que si la luz incide con un ángulo de 30 grados, se refleja también con un ángulo de 30 grados. Pero deben ser cuidadosos porque a veces te van a mencionar que el haz de luz o el rayo de luz incide con un ángulo de 30 grados respecto a la superficie. Si te dicen que el rayo incide con un ángulo respecto a la superficie, no te están dando el ángulo de incidencia, te estarían dando el ángulo alfa con respecto a la superficie. Si te dicen que incide con un ángulo de tantos grados respecto a la normal, bueno, ahí es obvio, se trata del ángulo de incidencia. Si te dicen que incide con un ángulo, pero no te dicen respecto a quién, asume que se trata del ángulo de incidencia, o sea, el ángulo respecto a la normal. Muy bien. Si usted, por ejemplo, desea saber qué ángulo hay entre ambos rayos, entre el rayo incidente y el rayo reflejado, como lo puede notar allí, viene siendo la suma del ángulo de incidencia más el ángulo de reflexión. Voy a denominarle, a ese ángulo, vamos a denominarle beta. Voy a darle ese símbolo. Beta es la suma de estos dos ángulos. Escribirlo por aquí. Beta sería entonces el ángulo de incidencia más el ángulo de reflexión. Y como estos dos ángulos son iguales, bien puedes decir que el ángulo beta, o sea, el ángulo entre ambos rayos, es 2 veces el ángulo de incidencia o 2 veces el ángulo de reflexión. Muy bien. Existen dos clases o dos tipos de reflexión. Tenemos la reflexión regular, y dice regular, que también se le llama reflexión especular. Y está también la reflexión irregular o reflexión difusa. A la regular se le llama, vuelvo y repito, especular. A la reflexión irregular se le llama también reflexión difusa. Y ya les explico por qué. La reflexión regular o especular ocurre en aquellas superficies que son bien lisas, nítidas, pulidas, como por ejemplo un espejo. Y ese tipo de reflexión tiene la particularidad que produce imágenes. En un espejo, todos tenemos espejos en nuestros hogares. ¿Por qué se produce una imagen en ese espejo? Observen el diagrama. Si haces paralelos, estos tres haces de luz son rayos incidentes. Ellos inciden de forma paralela. Eso significa que van con la misma dirección, con el mismo ángulo. Cuando ellos inciden en una superficie, esta es una superficie especular o regular, como le quieran llamar. Cuando ellos inciden paralelo y se reflejan, también lo hacen de forma paralela. Como notan, los tres rayos se reflejan así mismo como por venían, de forma paralela.
Y vuelvo y repito, este tipo de reflexión es una tal que produce imágenes. En el caso de la reflexión irregular o reflexión difusa, estas se producen en superficies, valga la redundancia, irregulares difusas. Esto significa que son superficies ordinarias, rugosas. Presenta demasiadas protuberancias. Por ejemplo, una hoja de papel, la pared, la tierra, esta tela es una superficie irregular o difusa. ¿Por qué? Porque aquí la luz se refleja, ¿verdad? Incide y se refleja, por eso podemos ver, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la particularidad? Que ese tipo de superficie no produce imágenes. ¿Y por qué no produce imágenes? Observen el diagrama. Aquí tenemos los tres rayos, 1, 2 y 3. Los tres inciden de forma paralela, así tal cual como estos tres de acá, 1, 2 y 3. Pero cuando estos rayos se reflejan, no lo hacen de forma paralela como en la reflexión regular. Esto lo hacen, se reflejan, perdón, en direcciones difusas, o sea, toman distintos caminos. Observen, aquí tenemos el primer rayo paralelo a los otros dos, pero se refleja en esta dirección. El segundo rayo incide paralelo y se refleja en una dirección distinta al primero. El tercer rayo paralelo también y se refleja en una dirección diferente. Esta es la razón por la cual la reflexión es irregular, o sea que no produce imágenes. Para terminar de explicar este concepto de reflexión, vamos a estudiar dos casos con cantidades, con valores pues, en grados. Observen este diagrama. Aquí tengo esta línea que ven aquí. Se trata de nuestra superficie. Esta es la superficie reflejada. Suponga que es un espejo. La he dibujado vertical para que, pues, entiendan que no todo el tiempo ustedes la superficie se la van a dibujar horizontal. O sea, puede ser una superficie que la dibujan vertical o inclinada. En tal caso, usted nada más recuerde que la línea esta imaginaria normal siempre va a formar un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Muy bien. Aquí tengo nuestro rayo incidente. Este es el rayo incidente. Por acá tenemos el rayo reflejado. Bueno, este rayo incidente, supongan que le dicen que incide con un ángulo de 37 grados respecto a la superficie. Si te dicen que incide con un ángulo de 37 grados respecto a la superficie, te están dando el ángulo alfa. Aquí está. Alfa viene siendo el ángulo entre el rayo y la superficie. O sea, te dan un ángulo de incidencia, pero respecto a la superficie. Si te dicen que incide con un ángulo de 37 grados, ok, entonces se trata del ángulo respecto a la normal. Pero, como en este caso me hablan de respecto a la superficie, se trata de un ángulo, del ángulo alfa. Entonces tenemos 37 grados, supongan que tenemos aquí. Ese sería el ángulo alfa. La pregunta sería, ¿cuál es el ángulo de incidencia, por ejemplo? Bueno, de esta ecuación. Si a los 90 grados que hay de la normal a la superficie, usted le resta el valor del ángulo entre ese rayo incidente y la superficie, o sea, el ángulo alfa, esto que está aquí es alfa, nos va a dar el ángulo de incidencia, o sea, 90 grados, le restamos 37 grados y estamos hablando de un ángulo de incidencia de 53 grados. Eso es lo que valdría el ángulo de aquí. Este sería el ángulo de incidencia. 53 grados. Ahora, si te preguntan cuál es el ángulo de reflexión, o sea, ¿con qué ángulo se refleja ese rayo incidente? Bueno,
Por la ley de la reflexión, como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, esto significa que el ángulo de reflexión también vale 53 grados. Ahora, ¿qué más te pueden preguntar? ¿Cuál es el ángulo entre ambos rayos? O sea, te pueden preguntar cuánto vale beta. El ángulo entre ambos rayos. El ángulo entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Te estaría preguntando el ángulo entre el rayo incidente y el rayo reflejado. A esto es lo que le voy a llamar beta. Bueno, ya sabemos que beta es 2 veces el ángulo de reflexión o 2 veces el ángulo de incidencia. En tal caso, ángulo de incidencia más el ángulo de reflexión. Entonces tenemos que beta es 2 veces 53 grados, estamos hablando de 106 grados. Ese sería el ángulo que forman el rayo incidente y el rayo reflejado. Si te llegan a preguntar cuál es el ángulo entre el rayo reflejado y la superficie, bueno, recuerda que el ángulo alfa es el ángulo entre el rayo incidente o el rayo reflejado y la superficie. O sea que aquí también tenemos 37 grados. Si te preguntan eso, ese fue el dato que te dieron al principio, los 37 grados. Ahora, acá tenemos dos superficies especulares. Supongan, espejo 1, espejo 2. Tenemos dos espejos y miren la situación. Un haz de luz incide en una superficie, supongan que forma un ángulo de 50 grados respecto a la normal. O sea, aquí te están dando el ángulo de incidencia y voy a llamarle 1, porque tengo dos superficies. Ángulo de incidencia 1, 50 grados. La pregunta es, si ese haz choca con la primera superficie de manera tal que se refleja y al reflejarse en esa superficie 1 termina incidiendo en la superficie 2 para nuevamente reflejarse y salir. El objetivo aquí es determinar cuál es el ángulo de reflexión en este segundo espejo. Esa es nuestra incógnita. Bueno, vamos paso por paso. Este ángulo entre el rayo reflejado en la superficie 1 y la normal viene siendo el ángulo de reflexión en el espejo 1. Ese ángulo de incidencia 1 es igual al ángulo de reflexión en el espejo 1. O sea que ese ángulo también vale 50 grados. Con este ángulo ya usted puede conocer el ángulo entre el rayo y la superficie, que sería nuestra alfa. Y voy a llamarle alfa 1, porque recuerden que tenemos dos espejos para no confundirnos. Alfa 1 va a ser igual. Si a estos 90 grados yo le resto el ángulo de reflexión, inmediatamente voy a conocer el ángulo alfa, que sería con esta misma fórmula de aquí. Usted tiene que el ángulo de reflexión es 90 menos alfa, pues usted despeja alfa. Si usted despeja alfa, alfa aquí está restando, pasa para este lado, voy a escribirlo aquí, sumando al ángulo de reflexión y te queda de este lado solamente 90 grados. Ahora, si quieres despejar alfa, bueno, te estorba el ángulo de reflexión. Él está sumando, pasa para este lado, restando. Y finalmente te queda que para encontrar un alfa, usted resta 90 grados menos el ángulo de reflexión. Así que tenemos 90 grados, le restamos el ángulo de reflexión en ese espejo y tenemos 90 grados menos 50 grados. Estamos hablando que nuestra alfa 1 vale 40 grados. Ahora, vamos a suponer que este ángulo que forman los planos de los espejos, el ángulo phi le llamé, vamos a suponer que ese ángulo tiene un valor de 105 grados. El ángulo que hay entre estos dos. Si ya conozco estos dos ángulos, me haría falta conocer este otro ángulo interior de aquí que sería
alfa, pero 2 de la segunda superficie. Bueno, aquí que se forma un triángulo. Y para todo triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores te debe dar 180 grados. ¿Qué significa? Que alfa 1, alfa 2 y el ángulo entre los planos especulares de los espejos, ellos tres sumados, te deben dar 180 grados. Bueno, como queremos saber alfa 2, porque estos dos ya lo conocemos, despejamos. Ellos dos están sumando aquí, pasan para este lado, restando. Y nos queda que alfa 2 es los 180 grados menos alfa 1 menos el ángulo entre los planos. Reemplazando tenemos 180 grados menos alfa 1, 40 grados, menos el ángulo entre los dos espejos o las dos superficies, 105 grados. Resolviendo, aquí tenemos 180 menos 40 es 140, menos 105, 35 grados. Ese es el ángulo alfa 2. Y como estos ángulos, el de aquí y el de este lado, son iguales, porque aquí tenemos alfa 2. ¿Ya conoces alfa 2? Para conocer el ángulo de reflexión, nuevamente aplicamos la fórmula de un ángulo respecto a una superficie es 90 grados menos el ángulo de incidencia o de reflexión. Voy a escribir el de reflexión porque en este caso ese es el ángulo que nosotros queremos saber. Ahora, aquí está despejado alfa 2. Yo lo que deseo conocer es el ángulo de reflexión en ese espejo 2, que sería esta formulita de aquí. Todo ángulo de reflexión es 90 grados menos el ángulo alfa. Así que la escribo de esta manera. O sea, si esto lo paso para acá, va a pasar sumando. Alfa 2 que queda sumando pasa entonces restando. Y la fórmula nos queda. El ángulo de reflexión en el segundo espejo es 90 grados menos el alfa 2. Así que 90 grados, le restamos los 35 grados y estamos hablando de 55 grados. Con ese ángulo se refleja este haz de luz, luego de reflejarse en el primer espejo al incidir con un ángulo de 50 grados. Espero que hayan comprendido el fenómeno de reflexión, Es un concepto bastante simple y sencillo. Cualquier consulta, ya saben, a través de los distintos canales de comunicación. Que pasen un excelente día.